Bueno, pues una vez más, aquí estamos de noche, sí. Son las 6 de la mañana y nos vamos... ¿Dónde vamos hoy? Hoy vamos en coche, lo aparcamos aquí y nos recoge una furgoneta para ir... Mira, ¿ves cómo no aparca nadie aquí? Sí, hombre. Y nos vamos a Bolivia. Nos vamos a Bolivia en un tour. ¿Por qué? Porque la situación está muy mal. No sé si dejar. Aquí detrás. Sí. La situación está muy mal en Bolivia. No hay gasolina, hay muchas retenciones en las carreteras, hay muchos bloqueos. Sí, esta situación política no está bien. Entonces, en moto si vamos no tenemos para repostar. Y aparte de que no tenemos para repostar, nos van a cortar cada 2x3, en los grupos están diciendo que no pueden salir de las ciudades, que están... Sí, porque estamos en grupos de moteros y ellos nos van avisando, nos van diciendo la situación. Entonces nos han recomendado que lo mejor es no ir. Como llevamos ya tiempo aquí, queríamos ir, entonces hemos decidido ir en tour. Nos han dejado a un precio muy bueno, Sileya, y nos vamos en tour. Así que ahora vamos a esperar aquí de 6 a 6:40, que yo creo que ya viene por ahí la furgoneta. Así que, bueno, que nos vamos. Que son las 6, que puntuales aquí. Gracias. Ahí estamos. Acabamos de llegar. Del control de aduana. Son las 7 menos... A Bolivia. No, 8 menos algo eran, ¿no? 8 menos... Hasta las 8 no abren. 25, y aquí tenemos el desayuno que nos han preparado para tomar ahora. Hasta que abran. Hace un frío de menos 6 grados. Estamos congelados. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a cruzar en muy poquito. Bueno, llegamos a la frontera de Bolivia. Vamos ahora a sellar pasaporte para entrar. Uno de estos 4x4 va a ser donde vamos a ir ahora. El resto de camino, los 4 días que nos quedan. Vamos a ello. Ya hemos llegado a Bolivia. Llegamos. Ahí tenemos la primera laguna. Estamos todavía en la frontera. Acabamos de hacer el pago de la reserva. Y vamos ahora a parar ahí delante. La laguna... Tenemos los pies que no los sentimos. ¿Cuál es esta? Laguna Blanca. Laguna Blanca. Con nuestro chofer. Pues nuestra primera visita a Bolivia es la Laguna Blanca. Tiene aguas tibias, aunque hay zonas que está helada. Pero es una de las lagunas altiplánicas que vamos a visitar. Está muy cerca de la frontera, así que hemos llegado muy pronto. Nuestro conductor se ha ido ya para abajo, va por allí. Se llama Josué, luego le grabaremos, le intentaremos grabar. Estamos aquí. Vamos a tocar el hielo un poco. Pero está linda, ¿eh? Ahí sale el vapor porque el agua tibia, con el contraste del frío que hace, porque estamos a 4.600 metros, pues hace el contraste y genera mucho vapor. A ver, está duro. Ahí está chungo. Está peligroso. Aquel es el Licancabú, cerro sagrado, cerro mítico, que se ve también desde San Pedro y es sagrado para los Licanantay. Lindo sitio. Y aquí llegamos a la Laguna Verde.
Hace mucho viento. Seguimos con muy bajas temperaturas. Estas rocas son volcánicas. Son muy negras porque tienen mucho hierro. Eso pesa un quintal. Mirad qué laguna. Y esa es la laguna verde. No se puede volar el dron. Le ha volado un motero ahora y casi se le vuela. El sitio ese. Muy bonito. Acabamos de llegar al desierto de Dalí. Volamos el dron porque mirad qué vistas. Aquí estamos. Debemos estar a 2 grados, 3 grados, Y vestido de 4 grados. Yo ya estoy desnudito y me voy al agua de cabeza. Vanessa. ¡Ah, qué frío! ¡Ah, qué gusto! Sí, pero corríamos riesgo igual, en algún momento por ahí, alguna vez están controlando en Uyuni, a la salida. ¿Está caliente? Está fría, Vanessa. Con el frío que hemos pasado. Sí, pero... Quema y todo. Creo que están para acá. Vamos a disfrutar del calorcito. Las termas de Polque son unas de las más altas del mundo. Están a más de 4.000 metros de altura. Y realmente hace mucho frío siempre, sobre todo por la noche, que llegan a estar a menos 40 grados bajo cero en algunos momentos. Bueno, acabamos de llegar a los geysers. Hace mucho viento. ¡Hala, qué guapo esto! ¡Mira! Este campo geotermal está situado a más de 4.800 metros de altura y es uno de los más famosos de Bolivia. Al estar tan altos, ya empiezo a notar el mal de altura, que se va a hacer bien patente en las próximas horas. ¿Qué te parece, Vanessa? Impresionante. Mira qué pinta tiene. Una abuelilla, que hace mucho frío. La siguiente parada es la Laguna Colorada, una de las lagunas más extrañas y con mayor biodiversidad del altiplano boliviano. Allí vamos a encontrar guanacos y varios tipos de aves, sobre todo el flamenco rosado, uno de los atractivos más importantes de este lugar. Hemos llegado a la Laguna Colorada y de hecho es colorada. Con los flamencos colorados. Y lleno de flamenco, lleno. No he visto tantos flamencos en mi vida. El color rosado de los flamencos no es porque sí. Ese color rojizo del agua es un alga que consumen los flamencos y algunos de los crustáceos de los que también se alimentan, lo que les permite tomar esa pigmentación tan bonita. Buenos días. Aquí hemos amanecido ya en Bolivia. Ya vemos a la gente en este mini pueblo. Estamos perdidos en medio de la nada. Hemos dormido con mucho frío porque aquí no existe la calefacción. Teníamos como 4 mantas, no nos podíamos mover. Ayer caímos en posición boca arriba y ahí nos quedamos. Y hoy me he levantado con mal de altura, así que mal asunto. Ya he vomitado y vamos a ver qué tal se da el día. Este es el coche donde estamos y mira lo que tenemos aquí, las llamitas, que hoy nos vamos a ir a ver cómo llevan aquí el tema de la ganadería en
cuanto a las llamitas. Hola, llamita, buenos días. Te han puesto un abrigo. ¿Y? Te han cosido ahí un abrigo un poco raro. Bueno, las llamas es que son domésticas aquí. Están las vicuñas y están los... ¿cómo se llaman los otros? No me acuerdo. Las vicuñas no son domésticas. Bueno, el caso es que aquí hemos dormido, hace mucho frío y son las 8 de la mañana. Vamos a poner rumbo a ver qué tal el día. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy amable con ustedes. Sí. Mucho gusto. Entonces, qué bien, así para llegar a entender, a comprender un poco más. Estoy bien. Yo me llamo Vicario, mi señora se llama Domingo. Está un poquito mal a la población porque no entiendan cómo es la cultura, la vivencia de años, cómo vivían, por lo menos un algo conozcan el mar, ¿no? Ya. Las habitaciones que me dejaron nuestros ancestros, nuestros abuelitos, estos tienen más de 450 años, más. Mis abuelitos contaban generación por generación. Aquí había 10 familias. De las 10 familias quedo yo solo, quedo aquí. ¿Y cuántas llamas tenían? Tenían 1000 llamas arriba, hermano. 1000 llamas. Entonces ahí andaban mucho. Con la migración que no trabaja, que no hay trabajo, no produce nada. Aquí se ha migrado a otra parte, a Chile, a la Argentina, más adentro a Bolivia. Y otros murieron aquí. Y aquí había una fiesta grande de Guadalupe, que había una fiestita aquí. Era un templito, por allá hasta deshaciéndose por acá. Un templito en la casa. ¿Sí? Era un templito que había una fiesta grande. Y así había. Y más antes tampoco no había ni profesor, no había nada. Solamente uno cuando sabía hasta contar hasta 100, hasta 200 puntos, ese era el profesor. Porque aquí no había nada, aquí nadie a educar a las personas. Por eso hasta yo no aprendí mucho, yo hasta el segundo de básico nada más. Y ya me fueron a trabajar porque mi papá se murió y otros no sé, quedamos así, los hermanos. ¿No? Es muy triste la vida más antes. Y a pesar que ahora ya estamos un poco más bien. Y ahorita vamos a pasar a la artesanía, vamos a pasar a tomarse un rico mate de pupusa, y de ahí vamos a pasar a las llamas, de las llamas vamos a ir al mirador, a ver el pastoreo como es, y de ahí vamos a venirnos por acá y por acá nos despedimos. ¿Listo? Perfecto, Listo, gracias. un placer, muchas gracias. Bien amigos, este espacio paso para acá, es un poco de artesanía natural de llama, ¿no? Ustedes para que observen, hermanos, este es natural de llama que vive aquí en la estancia de Catavi, muy impresionante para ustedes, hermanos, ¿no? Mira, mientras tanto, antes que estén observando las artesanías, yo los voy a invitar al mate de pupusa, que vive a 6.008 de altura, que vive solamente en la montaña, que está con nieve, en aquella montaña. ¿No? Ahí vive la planta y es muy bueno para la altura esta planta que cuando duele la cabeza y para el estómago, para el malestar, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Esa es la pupusa. ¿Pero va usted a recogerla? Sí, yo voy a recoger en la nieve. Sí, yo voy a recoger. Tomen el plan. Aquí tiene. Mira el gato. Mira el gato, Vanessa, el gato. Es que... Muchas gracias. Chachacoma. ¡Salud, amigos! ¡Salud! Salud. ¡Salud! Salud. ¡Salud! Con ustedes, muy buenos hermanos. Pasen. Al fondo, un poco más allá. Pasen. Acá, impresionante.
Sí. Todos los años infaltables para carnaval, para febrero, carnaval. No tengo más. Vuelve a beber otra vez el té. La señora va a ganar. ¿Tú quieres ganar? Yo estoy muy mal hoy. Un poquito medio mal. Pero ahorita vas a reaccionar. Ya he vomitado todo, o sea, que no sé si voy a reaccionar ya. Ah, Estoy mal, muy mal. muy mal. Ahora bebe otra vez el té. Sí, sí, sí. Sí. Mejor anda en el té, tómate un poco de mate, alcito este. Ahora voy a poder. Sí. Pero sacate una foto aquí con la Ignacia. Aquí, conmigo. Con las llamas. Sacar una foto. Coge, que coman de tu mano. Sí, de tu mano. Aquí, agarra todo esto. Todo esto agarra. ¿Qué es esto? ¿Avena? Trigo chancaues. Para la comida para las llamas. Qué bien. No te sientas mal, ahorita va a estar bien. Ojalá. Sí, ojalá vas a hacer. Una, dos, tres. Hemos ido muy temprano al pastoreo de las llamas, para conocer un poquito de la cultura de la zona. Ahora vamos a continuar por el altiplano boliviano, que a veces no es tan fácil de recorrer, ya que la orografía y la altura lo hacen bastante complicado en algunos momentos. Y al cabo de un par de horas llegamos a una zona geológica realmente curiosa. Se trata de la Copa del Mundo y la Italia perdida, un conjunto de formaciones rocosas esculpidas por el viento y la erosión durante milenios que ofrecen un paisaje surrealista y que yo no podré disfrutar, ya que me encuentro realmente mal. El día va pasando y no dejamos de asombrarnos de estos increíbles paisajes que nos regala el altiplano. Pero no queda mucho por hacer hoy. Mañana va a ser el gran día de llegar al Salar de Uyuni, por lo que vamos a descansar hoy en un hotel de sal para despertarnos bien temprano por la mañana. Bueno, aquí estamos, Coque. Encima del techo, porque no hemos traído botas y no nos lo han dicho tampoco. Así que, si no podemos meternos al agua, nos subimos al coche. Mirad qué vistas. Pues nada, aquí estamos en medio del salar.
acabamos de llegar a la isla de Incahuasi. Ahora nos vamos a dirigir al baño, después iremos a desayunar y a lo mejor subimos a visitar la isla, que cuesta 30 pesos bolivianos. Bueno, pues aquí estamos. Nos vamos al desayuno que ha preparado Josué. O Joshua. ¿Ya está el desayuno? ¡Guau! ¡Tenemos torta! Para soplar velas. ¡Guau! ¿Sabíais? ¿No? Y llegamos a las banderas. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? En Playa Blanca. Ah, en Playa Blanca, ¿verdad? Coque, ¿algo que decir? Hemos llegado al Dakar. Pero sin moto. Aquí la de la Unión Europea. Está. ¿Dónde? Sí, mira. ¿Y la de España? ¿Por dónde andará? Espera. Bueno, hemos encontrado la de España, pero nos falta la de Toledo. Se ha quedado en la moto. Coque, extiende la de España, ahí está. Ahí está. Una pequeñita. Sí. Para adentro porque hay aquí como una salita que no sé lo que es. Wow. Es como un comedor. Pues eso, es un hotel de sal esto, ¿no? ¿O qué es? Un hotel de sal. Es el primer hotel de sal, del Salar, dentro del Salar. Primer hotel de sal en Bolivia y en el mundo. Nos vamos a la estatua del Dakar. Bueno, ya estamos llegando a la estatua del Dakar. No se ve mucha rueda remota. Cuando estaba entre la presidencia de Aniceto Arce, se ha dado un proyecto que se llama Huanchaca.
Este lugar es donde han encontrado que es 3 minerales principales: la plata, el estaño y zinc. Entonces ellos vendían con mulas a las partes más bajas o también llevar a Chile. Pero entonces ahí es donde el presidente nació de sacar la idea de poder traer a esta zona la línea férrea por tema minería. Desde ahí entonces este lugar era una estación de llegada de tren. Entonces las personas que estaban cerca migraron aquí para poder tener una venta, tener un negocio. Entonces por eso Uyuni ya se ha vuelto oficialmente una ciudad, lo podría decir, y también un municipio, por esa razón. Entonces el punto era importante en esta zona, porque llegaba la línea férrea de Oruro, también venía de la empresa Huanchaca, que es Pulacayo, y de Tupiza, y de aquí se iba hacia Chile. Esta parte de esta zona donde están las locomotoras, había una línea donde dejaban aquí, donde las locomotoras sacaban de parte mecánica, sacaban las piezas y colocaban a otra locomotora. Entonces, como en Uyuni no había fábricas para poder hacer un hierro, ¿no? Entonces traían de Europa. Esas locomotoras que no daban ya, iban depositando estas zonas. Por eso ya ahora en día es un patrimonio cultural, y gracias a eso también se ha dado lo que es el trabajo, la fundación de Uyuni, y por eso es un patrimonio. ¡Guau, chaval! El tiempo que hace saliendo de Bolivia a Chile. ¡Vámonos, que somos los primeros! Sí, somos los primeros. ¡Dios! ¡Qué frío! ¡Qué bien que hemos llegado primeros! Sí. Venga, rápido. Vamos a seguir. ¿Dónde está el choque? Eso. Y así como veis, con una tormenta bastante fuerte, nos espera la frontera para volver a Chile y a por la moto a San Pedro Atacama.